¿Qué busco yo en la pintura? ¿Por qué pinto? Cuando me planto delante de un cuadro, ¿qué quiero encontrar? Bueno, vamos por partes. Me pasa bastante que cuando la gente ve lo que yo pinto o lo que yo estudio o el arte del que yo hablo, se piensan que yo soy una persona que solo busca arte figurativo y que solo me interesa eso. Y muchas veces además añaden la palabra académico refiriéndose a eso, a la figuración. Pues bien, a mí esto me parece un error garrafal y pensar que el arte académico, como ellos lo llaman, es solo figurativo es problemático. El arte académico es el arte que se da en la academia, por definición vaya, pero ¿es solamente arte figurativo? No, pero tiende a serlo. En la academia, que no tiene que ser una academia clásica, hay muchos sitios, como puede ser este humilde canal donde se busca transmitir estas ideas, lo que se enseña son una serie de conceptos sobre la pintura, de una manera quizás clásica, y la manera más fácil de aprenderlos es con la figuración. Si lo piensas, tiene sentido. Si quieres aprender a representar el color, la forma, la luz, etc., es mucho más fácil hacerlo si partes de la figuración. ¿Por qué? Pues porque si estos conceptos anteriores ya son de por sí complejos, aplicarlos en algo abstracto añade una capa más de complejidad, mientras que si los desarrollas sobre algo que tienes delante, un retrato, un desnudo, un bodegón, es mucho más sencillo, porque tú en lo único que te tienes que preocupar es en aplicar conceptos en algo que ya conoces. Es que hasta se puede decir que tienes la solución delante, tienes ese bodegón, tú solo píntalo. Y tienes que aprender a manejar el color, la perspectiva, la forma, a entender cómo interactúan estas ideas unas con otras, a potenciar unas sobre otras, pero todo esto lo haces sobre algo conocido, para hacerlo más fácil. Una vez que ya manejas esto como un maestro, ya puedes ponerte a explorar, a deformar la forma, a jugar con el color, a rechazar la figuración para pasar a la abstracción, pero lo haces una vez que ya tienes las herramientas necesarias para hacerlo bien. Una vez que conoces todo esto, que ya conoces los 4 conceptos de la pintura, si no los conoces te dejo por aquí un vídeo donde los explico, la pintura no te controla a ti, sino que tú la controlas a ella, ya eres libre de hacer lo que quieras. Y lo que quieras es lo que quieras, como si decides desaprender, como si ahora, como hizo Picasso, quieres retorcer todo, como si quieres explorar la composición como Malevich, como si quieres explorar el formato, el soporte y el color como lo hizo Rothko. Haz lo que quieras, pero hazlo sabiendo cómo y por qué lo haces. Es muy común encontrarse artistas abstractos, entre muchísimas comillas, que lo que hacen es manchar lienzos y papeles con la esperanza de que un golpe de suerte haga que esas manchas sean interesantes, y se nota muchísimo que lo hacen sin tener ni idea de nada. Pero claro, cuando llegas a un pintor abstracto bueno, es un placer inexplicable, y muchas veces ese pintor es académico. Ahora, volvamos al principio. ¿Qué busco yo en la pintura? Pues bien, la pintura se sostiene sobre 4 conceptos que son ineludibles. Aquí el vídeo donde los explico. No solo que siempre tiene que haber esos 4, sino que no hay pinturas sin esos 4 conceptos, y si alguno cree que es capaz de pintar obviándolos, le invito a que se ponga a pintar, que me etiquete en Instagram y que me enseñe lo que pinta, y veremos si es capaz o no de obviarlos. Spoiler, no eres capaz. El caso, la pintura se divide en abstracción y figuración. Yo casi te diría que la pintura figurativa está tan subordinada a la abstracción que separar la pintura en esas 2 categorías es absurdo, pero bueno, eso sería otro vídeo. Me estoy desviando. A mí lo que me interesa es ver cómo juegas con los 4 conceptos. A mí lo que me interesa es ver cómo exploras la pintura. Te voy a ser sincero, a mí los cuadros en los que te cuentan una historia, que están cargados de simbolismos por otro lado muchas veces muy pobres, que pretenden hacerte pensar sobre X tema porque no sé qué, me dan bastante pereza, me aburren. Es que la pintura ya no debería ir de eso. ¿Quieres decirme algo? Dímelo, escríbemelo, pero no me lo pintes, que me aburro. Es que la fase narrativa de la pintura ya debería de estar superada, que en su momento tenía sentido que las iglesias tuvieran cuadros y relieves que contaran pasajes de la vida de Jesucristo, porque no había otros medios para contarla y la gente no sabía leer, pero ahora, no sé, mírate La Pasión de Cristo de Mel Gibson o léete la Biblia, haz las cosas bien. Es que si me quieres contar una historia, grábate un audio, pero en mi opinión, repito, en mi opinión, la pintura es uno de los peores medios para contar una narrativa. Es que en el mejor de los casos solo vas a poder capturar un momento de esa historia, y si eres lo suficientemente buen narrador, quizás con ese momento seas capaz de contarme más cosas, pero vaya, que la pintura ya no es el medio para hacerlo. Existiendo la literatura, el cine, aunque un día hablaré del cine y del secuestro que sufre, el teatro, yo que sé, medios más potentes para contar una historia, ¿por qué contarme algo por la pintura? Que luego algún pintor se echa las manos a la cabeza cuando los artistas conceptuales quieren transmitirte un concepto con su arte, pero chico, ellos utilizan un medio artístico de manera coherente, no se han quedado en el siglo XIX. Usan un medio donde lo importante es el concepto, que nos burlamos cuando un artista conceptual no es capaz de transmitir una idea, pero luego tengo que leerme 3 párrafos para entender todos los simbolismos que tiene tu cuadro. Hay una serie de símbolos que culturalmente todos entendemos, en nuestro caso los de la Iglesia Católica, pero si eres un artista novel, no hay manera que yo entienda tus símbolos, que si los vas repitiendo a lo largo de tu carrera, puedo acabar aprendiéndolos sin necesidad de que me los expliques, pero si tu pintura solo tiene símbolos, si tu pintura es pobre en lo académico, no me interesa. Igual, además, deberías replantearte el medio artístico que trabajas, y ojo, académico, repito, no es solo esto, es esto y esto y esto, que aquí hay símbolos,
pero es que desde un punto de vista pictórico es muy potente. La simbiosis entre el mensaje y la pintura es perfecta. Esto es pintura que sí me interesa. Pero si en tu pintura lo importante es el mensaje y la pintura es mala, pues tu pintura es mala y no tiene más. Es que la manera en la que todo el mundo capta un mensaje es o escuchándolo o leyéndolo, porque sí, es cierto que mediante el color, la composición, la luz, etc., puedes transmitir conceptos o ideas, pero no seamos ingenuos. La mayoría de la gente no tiene formación artística y a la mayoría de la gente estas cosas se les escapan. La mejor manera de transmitir una idea siempre será mejor de manera oral o escrita, y nadie me baja de aquí. Y si lo más importante de tu obra es el mensaje, procura usar el medio más oportuno y de la manera correcta. Si las imágenes fueran mejores transmisoras de ideas, hace tiempo que los libros habrían dejado de existir. Es más fácil malinterpretar una imagen que una frase, que con esto no quiero decir que no tratéis de contar historias mediante imágenes, mediante vuestros dibujos y pintura. Lo que quiero decir es que, si lo hacéis, tened en cuenta que eso es un añadido, algo secundario, que si tu historia, tu mensaje, tu concepto es súper interesante pero tu pintura es horrible, a mí sinceramente no me vale, porque tu idea, tu concepto, tu lo que sea, puede ser muy bueno, pero si decides que quieres transmitirlo mediante la pintura, la parte de la pintura debe de ser buena. Y si no eres capaz, pues me escribes tu mensaje, tu idea, tu concepto y yo me entero perfectamente. O busca el medio donde el concepto o la idea sea lo importante. Ahora empieza a tener sentido el arte conceptual, ¿no? Dicho esto, ¿por qué me gusta la pintura figurativa? En general, los mejores pintores o son figurativos o tienen un pasado figurativo. Ojo, que para obtener estos conocimientos no necesitas ir a academias caras, que puedes aprender desde tu casa leyendo sobre pintura y estudiando historia. Tampoco hace falta que hagas una gran figuración, que te tires 10 años estudiando anatomía o pintando bodegones, pero sin estudiar es imposible. Y estudiar no es coger un papel, mancharlo, ver qué sale y pasar a hacer otro a ver si con suerte ese es mejor. Los grandes artistas siguen trabajando como en la academia, entiéndase ya academia como, no sé, saber muchísimo de pintura, pinturicismo o algo así. No os enfadéis que mucha gente se inventa palabras todo el rato, que, a ver, que yo admito que hay que dar una vuelta, pero pinturicismo tampoco está tan mal. Usan los conceptos aprendidos allí para explorar la pintura. Pintar no es una técnica, es un pensamiento. La técnica te ayuda a obtener eso que buscas, pero puedes llegar a eso de distintas maneras, con distintas técnicas. Puedes obtener el mismo resultado haciendo veladuras o no haciéndolas, pero lo importante es que en tu cabeza sepas por qué ibas a usar veladuras, qué fin tiene. ¿No hay artistas abstractos actuales buenos? Sí, los hay, pero son pocos. Primero porque creo que la pintura abstracta está un poco caduca ahora mismo, no tiene el sentido que tenía antes. Y segundo, la han banalizado tanto que muchas veces ya llegas a la abstracción con una cierta pereza, y más de uno quiere desmarcarse de esos pintores abstractos manchalienzos. Que cuando ves un pintor abstracto es un placer, ojalá hubiera más, pero eso, que es más común encontrar grandes pintores en la figuración. Pero si no me interesa la narrativa en la pintura, ¿qué busco? Pues busco cosas como esta: detalles, decisiones que toma el artista, cómo rellena los espacios, cómo aplica la pincelada. En resumen, me interesa la pintura. Sí, a mí también me gusta ver estos cuadros y pensar sobre quiénes serían cada una de estas personas, fantasear con qué hará el caminante entre las nubes o qué hacer para molar tanto como el príncipe Carlos de Viana. Pero a la hora de la verdad, a mí lo que me interesa es esto, porque lo otro lo puedo encontrar en otros medios, pero esto es exclusivo de la pintura. El resto lo podemos encontrar en otras artes, pero esto solo existe aquí. Cada pincelada, cada cambio de tono, cada forma es una decisión que toma el artista. Nos habla de su manera de pintar, de pensar, de concebir la pintura. Nos dice cuáles son sus intereses. Y esto, aunque forme parte de una obra figurativa, en el fondo es una abstracción. Por eso se me hace raro hablar de abstracción y figuración. La narrativa es secundaria. Lo hay en otras artes, pero esto es único en la pintura. Esto es lo nuestro. Esto es lo que me interesa. Explorad esto, estudiad esto y estaréis pintando.